Y ahora vamos a seguir con la coordinación, con la moderación del doctor Osvaldo Salaverry, miembro de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, miembro del Comité Editor de la revista Medicina Experimental y Salud Pública y miembro del Rectorado de San Marcos en la Dirección de Biblioteca y Publicaciones. Así que dejamos al doctor Osvaldo Salaverry para continuar con la moderación de la sesión. Gracias. Bueno, primero agradecemos la presentación del tema a cargo del doctor Martín Yagui, que ha sido el editor invitado de este simposio de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Les recuerdo también que las presentaciones continuarán con el orden indicado y que si tienen preguntas las reserven, porque al final de todas las exposiciones tendremos oportunidad de hacérselas llegar a los expositores. El siguiente expositor es el doctor Alfredo Guillén Oneglio, quien es miembro también del comité editor de la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública y ha sido el coordinador por parte de la revista de este simposio. Doctor. Buenas noches. Yo voy a presentarles la revista y les voy a decir por qué pensamos en hacer este número. Esto estaba ya desde hace bastante tiempo en agenda. Nos hemos demorado más de un año en lograr que se publicara esto y que entrara en la cola de publicaciones. Y pensamos, a pesar de que ha habido muchas reuniones sobre resistencia, de que la revista del Instituto tiene una posición especial, una posición de dar políticas, de sugerir, hacer cosas y de repente nos pueden hacer caso. A veces no sucede, pero de repente pueden de alguna manera mover a la gente, mover a los políticos a que puedan hacer algo, mover a los profesionales de la salud, ¿no? Entonces ese es el número que ustedes tienen. Lo que dijo Martín Yagui, la resistencia a los antimicrobianos es un problema y una amenaza. Y lo que estamos dedicando este número a la resistencia con la finalidad de resaltar este problema, hacerlo visible para los tomadores de decisiones y contribuir en la concientización de la comunidad sanitaria nacional. Porque tenemos resistencia, todos vemos resistencia, pero estaremos haciendo lo suficiente frente a este problema. Nos está amenazando nuestras vidas, está amenazando lo que nosotros hacemos como médicos, como profesionales de la salud, pero hay más cosas. Hay otros puntos que hay que ver, porque la resistencia no solamente es un punto, no es solamente el hospital y el médico en el cual intervienen, pero es interesante, por ejemplo, la ecología del hospital. Se ha visto que en hospitales nuevos, a los pocos días de haberse inaugurado, empiezan a aparecer cepas resistentes. Empieza a aparecer Acinetobacter, no Acinetobacter el común, sino el multiresistente. Empieza a aparecer pseudomonas en las áreas húmedas que vamos a encontrar. Y los pacientes rápidamente también empiezan a adquirir esas bacterias. Y tenemos bacterias como por ejemplo Acinetobacter, que va recorriendo todo el hospital y va adquiriendo mecanismos de resistencia para después encontrar un paciente debilitado en el cual producir una enfermedad grave. Pero muchas veces somos nosotros los que al final somos aparentemente responsables, pero este es un problema más complejo. Ya vimos que cuando salieron los primeros antibióticos con el trabajo de Florey y Chain de la penicilina, habían bacterias que eran resistentes, pero muy poco tiempo después empezaron a aparecer Staphylococcus aureus resistentes a la penicilina. ¿Y qué cosa hicimos nosotros? Sacar otros nuevos antibióticos, oxacilina, meticilina, para tratar eso. ¿Qué hicieron las bacterias? Es defenderse y salir con nuevos mecanismos de resistencia que encontramos a veces pacientes en los que lo único que le podemos dar es vancomicina para un paciente ambulatorio. Y dar vancomicina en un paciente ambulatorio es bien difícil, o dar carbapenems para tratar
infecciones urinarias que son resistentes a casi todo, ¿no? La resistencia, como ya hemos visto, no solamente es a bacterias, es a virus, es a parásitos, es a levaduras, es incluso a los artrópodos que están resistentes a los insecticidas. O sea, el problema de resistencia es general, ¿no? Y con esto de que esto se puede llevar de un lugar a otro, podemos tener resistencia, como lo que pasó que en la India se empezó a llevar la resistencia hacia Estados Unidos, en el caso de la colistina, en el caso de los carbapenins, ¿no? Y eso es un problema serio, ¿no? Y eso puede suceder acá también. Podemos tener personas que están en Lima y que viajan a cualquier sitio en provincias y pueden llevar estos mecanismos de resistencia. Tenemos hospitales en los cuales, por ejemplo, Hospital Grande, que tienen en pacientes hospitalizados un 70-80% de BLES en la Escherichia coli, que son niveles muy altos, muy altos, incluso para otros países en América Latina. ¿No? El punto focal, por decirlo así, es este artículo de Pilar Ramón, Enfoque de una salud en las acciones para enfrentar la resistencia a los antimicrobianos desde una óptica latinoamericana, desde nuestra óptica, desde lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y que básicamente es intensificar esfuerzos para mejor definir los riesgos, diseñar intervenciones y medir su impacto en la resistencia de los antimicrobianos. Es su conclusión, ¿no? Evidentemente ya Martín ha dicho y ha hablado de que se tienen que tener muchas formas de tratar de disminuir, pero no es una, no es otra, hay que tomarlas todas en conjunto. Prevenir la diseminación, ver lo de la administración de los antibióticos y la reducción del uso, ¿no? El uso apropiado en humanos, animales y en el medio ambiente, ¿no? No se sabe por qué, pero utilizar antibióticos en aves hacen que las aves engorden. Entonces no curan ninguna enfermedad de las aves, simplemente se las dan para que engorden. Y ese es un problema que no vamos a poderlo controlar fácilmente, porque ellos saben que con eso van a tener vacas más gordas, pollos más gordos, ¿no? Van a tener menos problemas, no van a hacer tantas medidas de control, porque están dándole ya antibióticos a sus animales, pero esto causa problemas. En Alemania, en Europa, se está utilizando colistina para los animales y eso está produciendo resistencia a la colistina. Y uno de los artículos que, por ejemplo, se nos ha quedado en el tintero de la revista es un artículo sobre la presencia de resistencia a la colistina por el gen MSR1, ¿no? En Escherichia coli, en un establecimiento de salud acá en el Perú. Ya lo tenemos, ya tenemos resistencia, tenemos Nueva Delhi, tenemos KPC, tenemos de todo. O sea, estamos, como dice, a la altura de los mejores países del mundo, ¿no? Evidentemente tenemos medidas fáciles de hacer para evitar la diseminación de los microorganismos, que es simplemente lavado de manos. Es la medida más efectiva, pero a veces mal hecha, y si está mal hecha, no sirve. Entonces es algo que tenemos que ver. No solamente deben saber lavarse las manos, sino tenemos que ver que se laven las manos con la frecuencia adecuada, que siempre ese es el problema. Vemos que todos saben lavarse las manos, pero solamente 20 o 30% del personal se lava las manos cuando debe lavarse las manos. Y ese es un problema que tenemos que ver con educación, que estaba también hablando Martín, ¿no? La vigilancia, tener sistemas de vigilancia, y ahí el Instituto Nacional de Salud cumple un rol muy importante de hacer esto, pero no solamente es a unas instituciones, tenemos que tener eso en forma más amplia y publicarlo, saber qué hay, y sobre eso vamos a ir algo.
los programas de gestión de antibióticos, el Antibiotic Stewardship, que funciona. Se ha utilizado y se ha visto que disminuye la tasa de resistencias, pero no es la labor de un solo establecimiento, es la labor de todos los establecimientos de lograr de que se controle la resistencia, ¿no? Y tuberculosis ya hemos visto, ya he hablado bastante, ¿no? Hay el artículo de Peter, ¿no? Donde finalmente dice, debe haber una voluntad política, debe disminuirse la pobreza, debe hacerse un mejor diagnóstico, debe hacerse un mejor tratamiento y tratar de buscar una vacuna que sea eficaz. Y con eso de repente, en este momento que estamos tratando de disminuir, pero por otro lado están aumentando las MDRs y las XDR, ¿no? De repente vamos a tener problemas en el control de la tuberculosis. Otro de los artículos del grupo de Susana Zurita, ¿no? Que nos está hablando de la resistencia a Candida albicans en muestras de infecciones sistémicas. No es lo mismo una infección vaginal que una infección sistémica, porque esta infección sistémica va a matar al paciente si es que no le damos el tratamiento. Y por otro lado tenemos tratamientos que son bastante caros, ¿no? Que tenemos que utilizarlos de manera racional, porque si no agotamos también nuestros recursos. Entonces este artículo, ¿no?, presenta información sobre eso que más adelante va a ser desarrollado. Y felicito también al grupo porque ha sacado no uno sino 2 manuales de apoyo al laboratorio para hacer el diagnóstico, un manual de procedimientos técnicos y un atlas de diagnóstico micológico, que son importantes para el trabajo de laboratorio, ¿no? Y las otras publicaciones que tenemos en la revista, factores de riesgo para bacteriemia por enterobacterias BLE, ¿no?, en un hospital público, la sensibilidad de la fosfomicina, que es un antibiótico para el tratamiento de Escherichia coli, BLES, ¿no?, y que se puede tomar por vía oral, ¿no?, y eso puede facilitar, ¿no?, resistencia al ganciclovir en enfermedad por citomegalovirus, y estamos hablando de resistencia en virus, y cartas al editor sobre resistencia en Neisseria gonorrea. Si nosotros nos damos cuenta, hay muy pocos hospitales que pueden hacer este diagnóstico de Neisseria gonorrea, en el sentido de que se puede ver una lámina, pero lograr el cultivo es difícil y lograr el antibiograma es mucho más difícil, por lo tanto la información de resistencia es poca. Por lo tanto necesitamos estos tipos de artículos, resistencia a fluoroquinolonas en Campylobacter, que produce diarrea, ¿no? Y corrientemente el tratamiento en Campylobacter es eritromicina o ciprofloxacina. Y el último artículo es el uso de plantas medicinales para el control de algunas enfermedades, y eso también es un rubro tremendo que tenemos para investigar, ¿no? Porque las plantas se van a utilizar cuando de repente no tenemos otras cosas, cuando en algunos sitios no hay acceso, entonces ellos utilizan algunas plantas y tenemos que conocerlas, y de repente por ahí podemos encontrar algún elemento, algún producto que pueda ser útil y que se pueda desarrollar y se pueda difundir. Entonces este tipo de actividad es lo que está haciendo la revista del instituto, no solamente en este artículo, sino en este volumen, sino en otros también. Y finalmente es adaptarse o morir, pero esto no lo dicen los pacientes, esto lo dicen las bacterias, y las bacterias dicen: o nos adaptamos a lo que están utilizando ellos o morimos. Entonces lo que hacen es adaptarse, y adaptarse muy bien. Y nosotros tenemos que luchar con esto para lograr de repente mejorar nuestra salud. Gracias.
Agradecemos al doctor Guillén por su presentación de los artículos y otras partes de la publicación referidas al tema central.